chicos, en este vídeo vamos a ver los ángulos. Los ángulos se dan en primero, segundo y tercero de la ESO. Y vamos a empezar con un repaso. Vamos a ver lo que es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es el que es menor de 90 grados. Un ángulo obtuso, cuando es mayor de 90 grados. Un ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados y un ángulo llano el que mide 180 grados. Los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando suman 180. Bueno, veis aquí el negro y el rojo. Si los ponemos consecutivos, suman 180 grados y además serían adyacentes, ¿vale? Porque tienen un lado en común. Bueno, los complementarios suman 90 grados, el negro y el rojo, ¿vale? Suman 90 grados. Y luego tenemos que cuando son dos ángulos opuestos por el vértice, tendríamos este caso, ¿vale? Están opuestos, si tenemos dos rectas que se cortan, los ángulos opuestos por el vértice serían estos dos, ¿vale? Y estos dos ángulos son iguales. También se cumpliría en estos otros dos, ¿vale? Estos dos ángulos también son opuestos por el vértice y también serían iguales. Luego tenemos dos ángulos de lados paralelos, o son iguales o son suplementarios. Lo vemos aquí, tenemos dibujados dos ángulos, ¿vale? Este lado es paralelo a este y este lado paralelo a este. Luego estos dos ángulos, el rojo y el negro, son iguales. Aquí tenemos otro caso, ¿vale? Tenemos que este lado es paralelo a este y este a este. Entonces, en este caso, los ángulos son suplementarios, ¿vale? Si los colocamos consecutivos, sumarán 180. Más cosas. Vamos a ver ahora los ángulos que se forman cuando una recta corta a otras dos rectas paralelas, ¿vale? Tenemos las dos rectas paralelas, las negras, y vamos a cortarlas con otra recta, con la roja. Entonces aquí se forman 8 ángulos. Vamos a llamarlos con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? En ese orden. Entonces, lo primero vamos a ver los ángulos que son opuestos por el vértice. Hemos visto antes que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, aquí, ¿qué ángulos son opuestos por el vértice? Pues 1 y 3. El ángulo 1 y 3, este símbolo que pongo encima del 1 quiere decir ángulo. El ángulo 1 y 3 son iguales, los ángulos 2 y 4 son iguales, el ángulo 5 es igual al 7 y el 6 al 8, ¿vale? Los ángulos correspondientes son los que están en la misma posición respecto a las rectas R1 y R2, que son las rectas negras, las rectas paralelas, ¿vale? Los ángulos que están en la misma posición respecto a esas rectas se llaman correspondientes y son iguales, ¿vale? En este caso serían el 1 y el 5, ¿veis? Que están en la misma posición. 1 es igual a 5, ¿vale? Los dos ángulos serían iguales. El 2 y el 6 también están en la misma posición. El 2 y el 6 son iguales. Luego tendríamos el 3 y el 7 también serían iguales, ¿vale? Porque están en la misma posición respecto a las rectas paralelas. Y luego el 4 y el 8 también serían iguales. Bueno, seguimos con dos rectas paralelas que son cortadas por otra recta S. Entonces vamos a ver otros tipos de ángulos. Por ejemplo, ángulos alternos externos, ¿vale? Serían los ángulos 1 y 7. Y esos ángulos son iguales. ¿Por qué se llaman alternos externos? Porque alternos quiere decir que están cada uno a un lado de la recta S, ¿vale? El 1 está aquí a la derecha y el 7 está a la izquierda. Y externos, ¿por qué se les llama externos? Porque están fuera de las rectas paralelas, por fuera de las rectas paralelas. Entonces, los ángulos alternos externos son también iguales. El ángulo 1 es igual al ángulo 7. ¿Cuáles serían también alternos externos? Pues, por ejemplo, serían el 4 y el 6, ¿vale? Cada uno está en una parte de la recta S, uno está a la izquierda y otro a la derecha, y están por fuera de las rectas paralelas, por eso se llaman externos. Luego los ángulos alternos externos también son iguales entre sí. Luego, ángulos alternos internos, pues sería lo mismo. Alternos quiere decir que están cada uno a un lado de la recta S, de la recta roja,
Y internos quiere decir que están por dentro de las rectas paralelas, ¿vale? Entre las rectas paralelas. Internos que están entre las rectas paralelas. Y alternos quiere decir que está cada uno a un lado de la recta S. Entonces, ¿qué ángulos cumplirían esto? Serían el 3 y el 5, el 3 y el 5, cada uno está a un lado de la recta S y son internos porque están dentro de las rectas paralelas, ¿vale? Entre las rectas paralelas, entre las dos rectas negras. ¿Qué ángulos cumplen esto también? Serían el 2 y el 8, ¿vale? El 2 y el 8, luego el 2 y el 8 también son iguales. Son alternos porque cada uno está a un lado de la recta S y son internos porque están entre las dos rectas paralelas. Luego el 2 y el 8 serían iguales y el 3 y el 5 también. Para terminar vamos a ver un poco de ángulos en los polígonos. Entonces tenemos que la suma de los ángulos de un polígono de n lados, ¿vale? La suma de todos estos ángulos es n-2 por 180, donde n, ¿vale?, es el número de lados que tenga ese polígono. Si además ese polígono, en el caso de que ese polígono fuera regular, es decir, que todos los ángulos fueran iguales, si queremos calcular lo que mide uno de esos ángulos, pues ¿qué tenemos que hacer? A la suma de la suma de todos los ángulos, si queremos calcular lo que mide uno, pues lo dividimos entre el número de ángulos que tiene ese polígono. Ese es en el caso de que sea un polígono regular, cuando todos los ángulos son iguales, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo para el triángulo. ¿El triángulo cuántos lados tiene? 3, ¿no? Pues entonces la suma de los ángulos de un triángulo sería, aplicando esta fórmula, 3 menos 2 por 180, ¿vale? Sustituimos n por 3. 3 menos 2 por 180 sería 3 menos 2, 1 por 180, 180. Y ya sabemos todos que la suma de los ángulos de un triángulo suma 180, ¿vale? De esta fórmula lo podemos ver. Si tenemos ese triángulo es equilátero, que tiene todos los lados y todos los ángulos iguales, y queremos ver cuánto mide el ángulo de un triángulo equilátero, pues este 180, que es la suma de los tres ángulos, lo dividimos entre 3 para ver lo que mide un ángulo. Entonces, si dividimos entre 3, nos da que cada ángulo mide 60 grados. Vamos a ver el caso de N4, cuando tenemos un cuadrilátero. Pues cuando tenemos un cuadrilátero, ¿cuánto suman sus ángulos? Pues sustituimos aquí 4 menos 2 por 180, sería 2 por 180, 360 grados. Luego la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Si tenemos el caso de un cuadrado donde todos los ángulos son iguales y los lados, pues ¿cuánto mide uno de esos ángulos? Pues dividimos 360, que es la suma de los 4, lo dividimos entre 4, porque son todos los ángulos iguales. Entonces nos da que los ángulos de un cuadrado, cada uno de ellos, mide 90. Bueno, así podríamos ir calculando para N5, para el pentágono, para el hexágono, podríamos ir calculando la suma de todos los ángulos del polígono y calculando lo que mide, en el caso de que fueran regulares, lo que mide cada uno de sus ángulos. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para aplicar todo lo que hemos visto antes. Entonces, tenemos aquí el dibujo, dos rectas paralelas que son cortadas por otra recta roja que vemos ahí. Entonces nos dan que el ángulo, este ángulo es 40 y nos piden calcular los ángulos A, B, C, D, E, F y G. Entonces, empezamos calculando el ángulo A. Vemos que el ángulo A y el ángulo que mide 40 suman 180, ¿vale? Son suplementarios. Entonces, 40 más A es 180, pues que los vemos que son suplementarios. Entonces, ¿cuánto medirá A? Pues A será 180 menos 40, luego 140. Luego ya tenemos que A es 140. Luego calculamos B. B es 40. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice con 40, ¿vale? Este ángulo, el que nos dan de dato, y B son opuestos por el vértice, luego son iguales. B es igual a 40. Luego, C. C lo podemos calcular de dos formas. O podemos decir que A y C son opuestos por el vértice, con lo cual A y C serán iguales.
igual a 140, o también podemos deducir que B y C también son suplementarios, luego su suma es 180, luego si B es 40, C será 140, ¿vale? Para que 40 y 140 sumen 180. De las dos formas lo podemos calcular, a partir de A o a partir de B. Bueno, ya tenemos esta parte. Vamos al siguiente, al D. D, si lo calculamos a partir de 40, D y 40 son correspondientes, ¿vale? Luego D será igual a 40, porque son ángulos correspondientes. Luego, lo podemos calcular también de dos formas. A partir de A, ¿vale? Porque son correspondientes, y A son correspondientes, luego es igual a 140. O a partir de C, ¿vale? Porque E y C son alternos externos. E y C son alternos externos, luego son iguales, también igual a 140. De cualquiera de las dos formas lo podemos calcular. Pasamos a F. F también lo podemos calcular de dos formas. F es igual a 40, ¿vale? F es igual a 40, el dato original que nos daban al ángulo primero, porque son alternos externos, ¿vale? Y también es igual a D porque son opuestos por el vértice. De cualquiera de las dos formas, F es 40 grados, ¿vale? Vale, 40 grados, mide 40 grados. G también lo podemos calcular de dos formas. A partir de A, ¿vale? G y A son alternos internos, entonces G y A son, mide G como A 140. O G a partir de E, que son opuestos por el vértice, luego también es 140, ¿vale? De cualquiera de las formas lo podemos hacer. Cada vez que hagáis un ejercicio de estos no hace falta que lo hagáis de dos formas, sino como lo veáis vosotros más rápido, utilizando cualquiera de estas correspondencias entre ángulos, ¿vale? En lo que la veáis más claro, pues por esa. Luego, una vez que tenemos este ejercicio, vamos a hacer el siguiente. Nos dan los ángulos de un triángulo rectángulo, nos dan un ángulo agudo que es 40, que cuando se dibuja así con un cuadrito y un puntito, eso quiere decir que es un ángulo recto, que mide 90, ¿vale? Y nos piden calcular A. Pues este ejemplo es muy sencillo, que sabemos, como os he dicho antes, que los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo, suman 180, luego A, el ángulo A, más el ángulo recto, que tenéis que saber que es 90, más 40, tiene que ser 180 grados. Pues entonces despejo A, el ángulo A será 180 menos 40 menos 90. El ángulo de A será 50 grados. Bueno, y otro ejemplo también muy sencillo, tenemos un cuadrilátero donde nos dan un ángulo de 70, el ángulo A que no lo conocemos y estos dos ángulos que son dos ángulos rectos, ¿vale? Recordamos, el cuadrito con el puntito quiere decir ángulo recto, ángulo de 90 grados. Entonces hemos visto que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados. Luego planteamos A más 90 más 90 más 70 tiene que ser igual a 360 grados. Despejamos A igual a 360 menos 90 menos 90 menos 70. A igual a 110 grados. Bueno, pues como veis, esto es muy sencillo. Espero que os haya ayudado con este vídeo. Si os gustan mis vídeos, suscribíos. Nos vemos en el siguiente.